Todos hemos escuchado hablar de moda vintage, ropa vintage o tiendas vintage, pero ¿qué es exactamente lo vintage y por qué en la moda esto tiene cierta relevancia? Bienvenidos de vuelta a Storytime Fashion Edition. Hoy hablaremos de la moda vintage. Comenzamos. Como siempre, mi parte favorita es entrar en contexto y por eso vamos a ver cuál es la definición de vintage, ya que se le llama vintage a todo lo que tiene más de 20 años, pero que aún no puede catalogarse como una antigüedad. Y como detalle relevante se considera que han mejorado o se han revalorizado con el paso del tiempo. Pero aquí voy a aclarar algo, y es que vintage no significa retro, ya que lo retro se trata de objetos que representan un pasado, pero que pueden no pertenecer a él, ni siquiera pueden haber sido diseñados o fabricados en ese tiempo que intentan representar, ya que simplemente utilizan la estética de esa época tratando de apelar a la nostalgia. Así que teniendo esto en cuenta, comenzamos a entender de por qué lo vintage es importante. Esto nos lleva a una de las preguntas más recurrentes, que es cómo se incrementa el valor de algo al ser vintage. Y es que esto voy a responderlo con un ejemplo de uno de mis diseñadores favoritos, Cristóbal Balenciaga, ya que él diseñó cientos de piezas durante toda su vida, las cuales en su momento fueron vendidas. Ahora que Cristóbal ya no está y su firma de moda es dirigida por alguien que ni siquiera mantiene la estética del mismo Cristóbal, todo lo que diseñó Cristóbal Balenciaga automáticamente incrementó su valor, ya que son piezas únicas cuyas unidades fueron limitadas y que no se volverán a repetir jamás. Entonces, todo esto nos lleva a darnos cuenta que las cosas no valen lo que valen por lo que son, sino por toda la historia que traen consigo. Ahí es donde comienza la revalorización de una pieza y esto no solamente sucede en la moda. En la última década, los artículos vintage adquirieron también un estatus de artículos de colección, sobre todo en la moda. Además, todo esto se unió a las iniciativas de la moda sustentable y la moda circular, las cuales siempre estarán en contra de la moda rápida. Es por eso que hemos visto un auge de tiendas dedicadas a esta labor, de ubicar piezas de décadas pasadas, restaurarlas en la mayoría de los casos y revenderlas como objetos únicos de una época mejor. Ahora, entrando un poco en el tema de las tiendas vintage especializadas en artículos de moda, las podríamos separar en dos categorías. Primero, las que su único objetivo es ubicar, restaurar y revender piezas de diseñadores reconocidos como Coco Chanel, Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Azzedine Alaïa, Yves Saint Laurent, entre otros. Y las tiendas vintage que rescatan y revenden todo tipo de artículos de moda que cumplan con la característica de ser vintage, sin importar si son de diseñador o no, lo cual también es infinitamente interesante. Al ritmo de la creciente demanda del mercado vintage, también vimos un auge en lo que ha sido quienes se especializan en restaurar piezas de décadas pasadas, ya sea desde sus costuras, pintura, resane y otros pasos para darle otra oportunidad de vida útil a dichas piezas. Por cierto, ver videos de restauración de bolsas de lujo es uno de mis placeres culposos. Pero volviendo al tema, esto de ubicar y revender lo vintage no es ajeno a las grandes firmas de moda, ya que por ejemplo, Valentino en el año 2022 anunció que se asociaría con 4 tiendas vintage a nivel mundial, con el objetivo de potenciar la compra y venta de piezas vintage. Para esto, Valentino recopiló piezas de su firma cedidas por los clientes más fieles de la casa. Estas piezas posteriormente fueron revisadas para garantizar su estado y autenticidad, y enviadas a las diferentes tiendas vintage con las que se asoció. Como detalle extra, a quienes compraron alguna de estas piezas se les envió un documento desde Italia, el cual contenía toda la información de la pieza, desde su fabricación hasta su proceso de restauración y posterior reventa. Ya para cerrar con este tema por hoy, como les dije anteriormente, en la última década se vio un auge de tiendas vintage, las cuales inicialmente se ubicaron en ciudades como París, Milán, Nueva York y Londres. Curioso, ¿no? Esto sucedió principalmente en esas ciudades ya que al ser el hogar de muchas firmas de moda y diseñadores, era muchísimo más sencillo ubicar las piezas por estos lugares. Con el paso de los años y la relevancia que fue ganando este mercado, se comenzaron a ver más tiendas vintage en lugares como Los Ángeles, México, España y sí, en Latinoamérica. Así que si les interesa saber sobre tiendas vintage, cuéntenmelo en los comentarios y podemos hablarlo en otro video. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Como siempre, yo soy Alejandra ST y esto es Storytime Fashion Edition.
Por cierto, las membresías del canal ya están actualizadas y hay diferentes niveles con diferentes bonificaciones, así que si les gustaría apoyar a este canal, esa sería una excelente manera. Pueden conocer más tocando el botón unirse.